Ok, hermanos, muy buenos días a todos. Esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios y vamos a estudiar acerca de Salomón, ¿no? Salomón. Entonces, para poder iniciar todo esto, vamos a entrar en oración. Así que les pido que me acompañen en esta oración. Oramos. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos das este privilegio, Señor, de que este primer día de la semana, Padre, podamos reunirnos todos juntos y podamos compartir tu palabra, Señor, tu enseñanza, Padre bendito. Gracias, Padre, porque tú permites que tengamos estos dispositivos electrónicos, Señor, esta señal de conexión que es el Internet, Padre, para que así, Señor, en la distancia, Padre, podemos tener unidad, Señor, unidad de corazón, Padre, unidad de fe, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que tú dirijas, Padre, nuestro estudio bíblico, Padre, y también el servicio que vamos a tener en adoración a ti, Dios bendito. Te agradecemos porque tú nos has puesto como tus hijos, Señor amado, y nos has llamado a tu reino y a la gloria de tu Hijo amado. Padre, te oro esta mañana para que tú dirijas a tu siervo y que las palabras, Señor, que puedan salir de mi boca sean conforme a tu voluntad, Padre, conforme a lo que manda tu Espíritu, Señor, que mora en mí, y que sea, Padre, de edificación siempre para todos tus hijos que estamos presentes. Gracias, bendito Señor. Gracias, amado Padre. Te agradecemos orándote y pidiéndote en el nombre amado de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como hemos estado estudiando ya todas estas semanas pasadas acerca de los diversos personajes que son mencionados por Esteban allá en el libro de Hechos, en el capítulo 7, ¿no? Hemos estado viendo la vida de estas personas. Y esta enseñanza está básicamente relacionada a las promesas que Dios hizo desde Abraham y que llega hasta el Señor Jesús. Pero recordemos que las promesas primero fueron dadas a los patriarcas, ¿sí? A Moisés, perdón, a Abraham, a Isaac, a su hijo, Israel, y después llegó hasta Moisés. Moisés fue quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios en el desierto, en el monte de Sinaí, les dio nuevas leyes, ¿no? Le dio a Moisés unas tablas y también le dio instrucciones precisas para que pudiera construir, para que pudiera hacer, ¿sí? Un lugar, ¿sí? Que se llamó el tabernáculo, y en ese lugar el arca del pacto, donde estuvieran estas leyes que Dios le dio. Moisés hizo lo que Dios le pidió, pero igual él no pudo llegar a la tierra prometida, a esa tierra que había sido prometida a Abraham para su descendencia. Quien entró en la tierra prometida fue Josué. Dios se la entregó en sus manos. Él le dio a todas las tribus de Israel toda esta tierra prometida. Pero este pueblo, al igual que en el desierto, también pecó y se apartó del Señor. Dios los perdonó, el pueblo pidió reyes, Dios les dio. Le dio primero a Saúl, quien perdió también la confianza de Dios y fue despojado de ese reino para llegar este reino a David. Como estudiamos la semana pasada, Dios a David le prometió varias cosas. Una de las cosas es que él sería uno de los reyes más excelsos. Y esto lo podemos ver, ¿sí? Claramente en el Salmo 89, 26 al 29. Cuando dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos.
salmo está hablando de David, ¿no? Y este es algo que tenemos que tener presente. En el versículo 28 dice, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Es decir, que de su descendencia vendría un rey que reinará por siempre. Y este rey sabemos que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, en este sentir, David tuvo un deseo grande por su amor a Dios, el de construir un templo, una casa para el Señor. Pero Dios no le permitió esto. Le dijo David al Señor que él quería una casa para que el Señor ya no andara más, ¿sí?, de tienda y tabernáculo, moviéndose de un lado a otro. Pero lo que Dios le dice es que él no podía hacer esta casa, sino que quien lo haría sería su hijo, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver acá en el 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 16. Sí, también quiero hacerles notar que Salomón ocupa bastantes capítulos en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, etcétera. Entonces voy a compactar, ¿no? Voy a hacer un estudio de las cosas más importantes y resaltantes de este rey. Pero aún así hay bastante información bíblica, entonces vamos a leer bastantes textos. En estos versículos que tienen en la pantalla, dice lo siguiente: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, o sea, David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David le decía a Natán: yo ya tengo mi casa, pero Dios está todavía entre cortinas, en una tienda. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. O sea, Dios iba a poner a Israel en una tierra. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, Dios
le hizo una promesa a David de que él permitiría que David, ¿sí?, construya su casa. Pero David no lo iba a hacer físicamente, sino que de su descendencia, dice, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre. Este personaje, ¿sí?, de quien Dios está haciendo esta promesa es, pues, Salomón. Entonces, para entrar en el contexto de Salomón, recordemos que David pecó, ¿sí? David pecó, tomó la mujer de su prójimo, la mujer de Urías, ¿sí?, que es Betsabé, con la cual concibió un hijo, pero por el pecado Dios no permitió que este hijo viviera. Por tanto, hizo que el niño muriera. David quedó desconsolado. Betsabé quedó desconsolada, ¿sí? Ellos se sintieron devastados por la muerte de este niño. Pero Dios tenía un propósito. Y es así que este niño, que es Salomón, ¿sí?, después de la muerte de su hermano, ¿sí?, permite que David consuele a Betsabé y conciban un nuevo hijo. Y este hijo es Salomón. En 2 de Samuel 12, 24 y 25 podemos leer acerca de esto. Cuando dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jededías, a causa de Jehová. Entonces vemos aspectos muy importantes. El primer aspecto que vemos es que Dios amó a Salomón desde su nacimiento. Y también vemos que tuvo realmente dos nombres. El nombre que le pusieron David y Betsabé, Salomón, y el nombre con el cual lo llamó el profeta Natán. Su nombre, Jedidiah, ¿sí? O en español, Jededías, ¿no? Jededías. Esto es interesante porque podemos ver que este nombre tiene un gran significado. Veamos, ¿sí? El nombre de Salomón viene, ¿sí?, o proviene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. La pronunciación en el hebreo es shlomo, ¿sí? Shlomo, que significa realmente su paz o la paz de Dios. Recordemos, Dios amó a Salomón desde su concepción, desde su nacimiento. Y el nombre que le dio el profeta fue Jedidiah, como se pronuncia en hebreo, que significa amado de Yahvé o amado de Jehová o amado de Dios. Algunos piensan que Jedidiah era el nombre personal, era el nombre de casa, ¿sí? Y Salomón era su nombre de rey. Pero tenemos que esa fue la parte importante, el significado de su nombre, es su paz, la paz de Dios. Y en efecto, fue un hombre de paz, no fue un hombre de guerra como David, su padre, ¿sí? Fue un hombre de paz. Ahora que ya conocemos cómo nació Salomón, ¿sí?, cómo vino a este mundo y cuál fue el propósito de Dios en él, vamos a ver aspectos positivos de la vida de Salomón y aspectos negativos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los aspectos positivos que vemos es que por la promesa de Dios, Salomón es coronado
como el tercer rey de Israel, ¿sí? Y esto en base, así como David consoló a Betsabé para que naciera, ¿sí? Salomón, también David promete a Betsabé que su hijo heredaría la corona, que él le sucedería en el reino. En Primera de Reyes 1:28 al 31 podemos ver este suceso y dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío. Así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Entonces Salomón fue coronado cuando todavía David estaba en vida, porque David lo permitió de esa manera, ¿sí? Su coronación es muy interesante, porque David pidió que el sacerdote Sadoc, ¿sí?, cumpliera con esta promesa. Lo sentó en un asno y lo llevó y lo ungió como rey. Vemos en Primera de Reyes 1:38 al 40 este hecho. Dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaida, y los cereteos, y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, cantando. Cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces fue una gran fiesta, ¿sí?, cuando ungieron a Salomón. Salomón probablemente en ese tiempo tenía aproximadamente 19 años solamente. Ahora, vamos a ver otro aspecto. Cuando es coronado, vimos que Dios amó a Salomón en su nacimiento. Ahora vemos que Salomón amó a Dios y le hizo sacrificios en los lugares altos. Allí en Gabaón, Dios se le aparece por primera vez. Y Dios le ofrece que Salomón le pidiera lo que él quisiera, y Dios se lo daría. ¿Qué pidió Salomón? Sabemos que todos decimos, solo pidió sabiduría. En realidad, lo correcto es que pide corazón entendido para gobernar y juzgar al pueblo, porque él era bastante joven, ¿ya? Corazón entendido, ¿sí?, para gobernar y juzgar al pueblo. Y lo que Dios le da efectivamente es sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando Dios se le aparece, aquí en Primera de Reyes 3:3 al 9, podemos ver este hecho. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Al principio es importante de recalcar esto. Andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, que sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío,
tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y Dios le da efectivamente sabiduría y prudencia, ¿sí? Muy grandes. Primera de Reyes 4, 29, 30 nos muestra claramente, dice, y Dios dijo a Salomón, sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta y Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Sí? Dios le da ese corazón. Primera de Reyes 3, 10 al 14, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días, tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. A más de haberle concedido estas promesas, Dios le da una condición a Salomón. La condición es que él andara como David su padre, guardando sus estatutos y mandamientos. Y por eso Dios iba a alargar sus días, alargar su vida. Con esta sabiduría, Salomón, ¿sí?, reinó por 40 años en paz, en un reino muy extenso. En Primera de Reyes 11:42 vemos que los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años llenos de paz. Un reino, dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea, su reino era muy, muy grande. Un reino muy grande. Pero vemos, Dios amó a Salomón, Salomón amaba a Dios y Dios le dijo que hiciera conforme a sus mandamientos y preceptos. En sus primeros años, Salomón cumplió todo esto. En esta parte de su reinado, ¿sí?, Salomón cumplió lo que Dios le dijo a David que hiciera, es decir, que le construyera su casa, ¿sí? La edificación de la casa de Dios, el templo, nació en la mente de David, pero Dios no se lo permitió hacer. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra y porque había derramado mucha sangre. Dios predijo que quien construiría el templo era su hijo. Primera de Crónicas 28, 3 al 6 leemos, mas Dios me dijo a David, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre.
y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Miren, qué bonita es esta historia de cómo Dios va armando, va cumpliendo sus promesas y sus planes, ¿sí? Y le permitió pues a este hombre, a Salomón, construirle su casa. Pero como el propósito fue que David tenía ese vivo deseo de edificar en su corazón, ¿no? Este templo. Recibió el diseño, ¿sí? De la casa de Dios, de parte de Dios mismo. Y David le entregó este proyecto a Salomón, por lo cual podemos ver que Salomón solamente fue un mero constructor de un proyecto que Dios y David habían organizado. Es más, usó todo el material y los recursos que David ya había provisto para la construcción de esta casa de Dios, ¿sí? Y Salomón fue y pidió ayuda principalmente al rey Hiram, rey de Tiro, quien había estado con David su padre y le debía muchos favores a David, quien proveó para esta obra toda la madera de cedro y de ciprés, no un cedro cualquiera, un cedro famoso llamado cedro de Líbano. Toda la madera que usaron para la construcción de esta estructura. Leamos en Primera de Crónicas 28, 9 al 12, que dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Entonces vemos que David le entregó a Salomón todos los planos para que hiciera. Ahora, el edificio que construyó Salomón no era tan grande como a veces se manifiesta. En realidad, el edificio era solamente 2 veces más grande que el tabernáculo hecho por Moisés. Pero fue construido con la labor de 30,000 israelitas. Y este templo tardó de construirse 7 años y 6 meses. Se calcula hoy en día que su costo sería aproximadamente entre 2 a 5 millones de dólares. A diferencia del tabernáculo, que era muy simple y que tenía las instrucciones precisas de Dios de un lugar santo y un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde Dios se posesionaba para oír a los hombres y recibir los sacrificios, ¿sí? Este templo tenía muchas complejidades, muchos adornos, ¿sí? Mucha pedrería y mucho decorado de madera, ¿sí? Que no había en el tabernáculo que hizo Moisés. Pero esto reemplazó, ¿sí? Y al ser terminado este templo, como vamos a ver más adelante, la gloria de Dios descendió sobre el templo. Mas tengamos presente esto, Dios no moró allí. Dios no fue su casa de Dios. Dios no estuvo en ese templo, ¿sí? No estuvo allí. Solamente fue una conexión, el lugar donde Dios escuchaba a los hombres, ¿sí? Sus plegarias,
sentado en su trono en los cielos. Es decir, era más o menos como los oídos de Dios. Y lo vamos a ver un poco más adelante acerca de esto. Pero además de esto, acá comienza un poco, ¿sí?, la caída de Salomón. Porque además de edificar la casa para Dios, el templo, ¿sí?, edificó su propia casa. Para el templo demoró 7 años y 6 meses. Para su casa, 13 años, casi el doble. También edificó otra segunda casa llamada la Casa del Bosque de Líbano, completamente de madera, para su propio uso, donde vivió con sus concubinas. Pero también edificó una casa adicional, que es un palacio, para su primera esposa, que fue la hija de Faraón. Para entender todo esto que les estoy explicando de manera así compacta, ustedes pueden leer, hermanos, ¿sí?, el libro de Primera de Reyes desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, y lo van a ver, ¿no? Entonces, otro detalle que vemos ahora es que Salomón finaliza la construcción del templo en lugar de su padre David, cumpliendo así el plan de Dios de tener un lugar permanente para el arca donde estaba, ¿sí?, las leyes de Dios, ¿sí?, las tablas de las leyes de Dios. Esto selló, ¿sí?, el pacto entre Dios, ¿sí?, y sus padres, o sea, los padres de Salomón, es decir, los patriarcas. Veamos algunos pasajes para ver esto. En el pasaje, ¿sí?, de Primera de Reyes 7:51 vemos: y así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. En Primera de Reyes 8:17 al 21 leemos: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella el lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, vemos que con todos estos hechos se van cumpliendo todos los pactos que Dios hizo, ¿sí?, con los hombres. Otro detalle adicional que vemos es que Salomón, ¿sí?, al terminar el templo, se dedicó a llevar todas las cosas que hemos visto, ¿sí?, lo que David había guardado. Pero además de eso, todas estas cosas de servicio llevó el arca del pacto, que es traída, ¿sí?, por los sacerdotes desde Sión y puesta en su nuevo sitio, un lugar permanente, el lugar santísimo dentro del templo. Al mismo tiempo que sucedía esto, ¿sí?, la gente, el pueblo de Israel, hacía muchos sacrificios de animales, ¿sí?, en los altares que se habían construido fuera del templo. Y algo interesante que vamos a notar es que al sacar las varas del arca, ¿sí?, la casa se llenó con la gloria de Dios. ¿Ya? Se llenó con la gloria de Dios. Y pues no podían ver. Entonces, ¿sí?, Salomón hace una oración. Es un poco extensa, la vamos a leer, está en Segunda de Crónicas desde capítulo 6, versículo 1 al 21. Y dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió
con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. O sea, en Jerusalén se construyó este templo. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Y se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió su mano, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió su mano al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón, y que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Y ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú dirás desde los cielos, desde el lugar de tu morar, que oigas y perdones. Entonces lo que Salomón dijo en todo esto, básicamente es que Dios cumplió su pacto con David y permitió que se construyera su casa. Pero esta casa no podía contener a Dios, ¿sí? Pero era el lugar en el cual Dios tendría presencia. Dice, ¿sí? Aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. La presencia de Dios era que su nombre estaría ahí el versículo 20. Dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Entonces, Dios tendría presencia y oiría la oración de Salomón, la oración de todo el pueblo de Israel y de todos los extranjeros que hirieran, que fueran allí a orar a este templo. Vemos que lo que Dios quería era que cumplan con sus preceptos, que guarden sus mandamientos. Hasta acá todavía Salomón tenía eso. Pero ¿qué sucede? Dios se le vuelve a aparecer a Salomón después de este hecho. Y le dice que Dios se iba a encontrar con Salomón en el templo, que es allí donde Salomón tendría que ir siempre. Él y todo el pueblo y el mundo. Este es el lugar en el cual se podían reunir con
Dios. Y Dios santificó esta casa. Primera de Reyes 9, 1 al 3 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón y le dijo, Jehová, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Además de eso, Dios lo exhorta a Salomón a que ande como su padre David. Este era un estándar bastante alto. David había amado tanto a Dios, él había comprendido a Dios, él se había arrepentido de las cosas que había hecho, ¿no? Que guardara sus estatutos y sus decretos, y así cumpliría la promesa que Dios le había hecho a David, que nunca faltaría un descendiente tuyo en el trono. En 1 Reyes 9, 4, 5 leemos, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero comienza el declive de Salomón, porque comienza a envanecerse. Su sabiduría fue grande, fue conocida por todo el mundo. ¿Sí? Veamos en Primera de Reyes 4:34. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado fama de su sabiduría. Acá podemos recordar por qué Salomón es famoso, ¿no? Por el hecho que dos mujeres van a pedirle que decida acerca de un hijo, que ambas reclamaban que era su hijo, ¿no? ¿Y qué hace Salomón? Pide que partan al niño en dos y den la mitad a uno y la mitad a otro. Pero la madre del niño dice, no, prefiero que se la des entero a ella. ¿No? Esta sabiduría es la que admiraba al pueblo. Así también personas famosas, como la reina de Saba, como vemos en Primera de Reyes 10:1, fue donde Salomón, para probarle su sabiduría, dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, ¿sí? Pero Salomón responde a todas sus preguntas y ella se admira de la sabiduría. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que he oído. Además le mostró todas las cosas y las riquezas que él había obtenido. Salomón escribió muchos proverbios y cantares. Primera de Reyes 4:32-33 nos dice que compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. 1,005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, podemos ver que su sabiduría era grande. Salomón conocía mucho acerca de muchas cosas. Podemos decir que actualmente que Salomón era botánico, conocía acerca de los árboles, ¿sí? Era zoólogo, conocía acerca de los animales. Era ornitólogo, conocía acerca de las aves. Era entomólogo, conocía acerca de los reptiles. Y era ictiólogo, conocía acerca de los peces. Es decir, era un científico. De esto podemos ver porque podemos leer de esa sabiduría el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantares. Pero ¿qué pasó? Esto lo llevó a envanecerse, ¿sí? Se envaneció mucho, por lo cual, ¿sí?
tuvo muchas mujeres y concubinas. Primera de Reyes 11:1-3 dice, pero Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Sí? Dios había pedido que no se casen con mujeres de otros pueblos, por una razón, que estas mujeres los iban a llevar a ir contra Dios, a ir tras otros dioses. Y es lo que pasó. Estas mujeres desviaron su corazón, ¿sí? Fue llevado hacia la idolatría. Primera de Reyes 11:4-8 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Qué le había dicho Dios? ¿No? Que su estándar era el amor de David a Dios. Y él al principio tuvo eso, pero después cayó. ¿Qué hizo? Mire, versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Pues Salomón se corrompió. Dios le había dicho que siguieras mis estatutos para darte larga vida. ¿Sí? Dios lo castiga. Y lo castiga de una manera tal, ¿sí? Que divide el reino de Dios. Pero por amor a David, Dios le da todavía, ¿sí?, la línea de descendencia que llegaría hasta el Señor Jesús. En 1 Reyes 11:9-13 leemos, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Ese fue un castigo terrible, ¿sí? Dividió el reino en 2, ¿sí? 10 tribus que fueron dadas para a Jeroboam, su siervo, y 2 tribus para Benjamín. Acá dice, solo le daré una tribu, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿sí?, vemos que fueron 2 tribus la que fueron entregadas, ¿sí? Es decir, su propia tribu, la tribu de Judá, más la tribu de Benjamín, que fue la que se le dio, de las cuales fue rey su hijo Roboam. Después de esto terminó la paz en el reino de Israel. Hubo guerras, vinieron más reyes, vinieron conflictos entre el reino del norte y el reino del sur. Finalmente, le llegó la muerte a Salomón. Salomón solo vivió aproximadamente 59 años. Recordemos, fue coronado cuando tenía más o menos 19. ¿Y cuántos años reinó? 40. De 59 años. No fue una vida tan larga. Fue sepultado en Belén, ¿sí?, la ciudad de David, su padre. Y después fue olvidado por las guerras y todos los problemas que hubieron en Israel. Leemos Primera de Reyes 11, 42 y 43. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad
de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces, ¿qué vemos de todo esto? Que Dios cumple y promete. Dios lleva sus promesas como las dice. El que falla es el hombre. Salomón falló. Salomón fue amado por Dios. Él amó a Dios, pero después dejó ese amor. ¿Sí? Pero lo más importante que todo esto que podemos ver, que aún así, con la falla del hombre, Dios permitió que del linaje de David, del linaje de Salomón, viniera su descendencia y de la tribu de Judá naciera el Rey de Reyes, naciera el Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Cumpliéndose así, ¿sí?, todas las promesas que Dios había hecho, ¿sí?, a los patriarcas, a Moisés y a David. Hermanos, este es el estudio de esta mañana. Si ustedes tienen preguntas, por favor pueden hacerlas en el chat. Hermano